Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario el capítulo 8 del libro Imperialismo, fase superior del capitalismo. El nombre del capítulo 8 es El parasitismo y la descomposición del capitalismo, por Vladimir Ilich Lenin. La versión que vamos a estar leyendo la tomo de un libro de obras, tomo 5 de la editorial Progreso, de Moscú, que esta edición es de 1973. Este libro ya leí los primeros 7 capítulos y para cuando escuches esto, deben ya de estar todos publicados. Es recomendable que escuches los capítulos anteriores para poder tener mejor contexto de este. Pero por cualquier modo, puedes empezar a escuchar desde aquí. Habiendo dicho esto, empecemos con el texto. Capítulo 8. El parasitismo y la descomposición del capitalismo. Ahora debemos detenernos en otro aspecto muy importante del imperialismo, al cual, en los razonamientos sobre este tema, no se concede la atención debida en la mayor parte de los casos. Uno de los defectos del marxista Hilferding consiste en que ha dado en este terreno un paso atrás en comparación con el no marxista Hobson. Nos referimos al parasitismo propio del imperialismo. Según hemos visto, la base económica más profunda del imperialismo es el monopolio. Se trata de un monopolio capitalista. Esto es, que ha nacido del capitalismo y se halla en el ambiente general de este, en el ambiente de la producción mercantil, de la competencia, en una contradicción constante e insoluble con dicho ambiente general. Pero, no obstante, como todo monopolio, el monopolio capitalista engendra inevitablemente una tendencia al estancamiento y a la descomposición. En la medida en que se fijan, aunque sea temporalmente, precios monopolistas, desaparecen hasta cierto punto las causas estimulantes del progreso técnico y, por consiguiente, de todo progreso, de todo avance, surgiendo así, además, la posibilidad económica de contener artificialmente el progreso técnico. Ejemplo, en los Estados Unidos, cierto Owens inventó una máquina que hacía una revolución en la fabricación de botellas. El cártel alemán de fabricantes de botellas le compró las patentes y las guardó bajo llave, retrasando su aplicación. Comentario. Y eso sigue pasando y pasando y pasando. No sé si estés muy joven para saber esto, pero Kodak era un gigante de la fotografía. Era un gigante absoluto. Y ellos fueron los primeros que desarrollaron las cámaras digitales. De los primeros, quizá alguien diga, oye, no, pero actually. De los primeros. Kodak tuvo un desarrollo muy, muy grande en cámaras digitales. Pero las enterraron. Porque en donde sacaban la ganancia era en la venta del material fotográfico, del rollo fotográfico, para sacar las fotos. De ahí sacaban su dinero. Entonces, cuando la gente dice, es que el capitalismo es innovación, el que si no hay motivo para sacar ganancia, nadie se va a esforzar. En el capitalismo, si no hay motivo de ganancia, no se va a dar el dinero para el desarrollo. Entonces, hay muchísimas cosas que se han estancado totalmente, lo que es el desarrollo médico, la creación de nuevos tratamientos, de nuevas medicinas, de nuevas vacunas, porque hay ciertas cosas que no dejan ganancia. Entonces las farmacéuticas no le meten dinero al desarrollo para ese aspecto. Así también, por ejemplo, lo que es los paneles solares en el primer mundo, porque todavía es difícil cambiar todo el sistema, pero los paneles solares llegaron a ser baratísimos. Sería fácil, teóricamente, hacer el cambio progresivo, pero no deja ganancia.
Entonces, no se invierte en esas tecnologías. Nos quedamos estancados en lo que deja ganancia. Por eso también, así con la ropa se hace para que se rompa, para que compres más. Barata, pero para que se rompa. Y así muchas cosas. Si no me equivoco, en la República Alemana Democrática había, creo que es un vaso de vidrio que no se quebraba. Voy a checar eso, espérenme, voy a parar la grabación. Ya volví. Efectivamente, en la República Democrática Alemana, Alemania socialista, se inventó se vendían unos vasos que no se rompían. O sea, obviamente si te esfuerzas lo rompes, pero que eran súper resistentes. Pero al ser absorbida la República Alemana por los alemanes capitalistas, se enterró totalmente el desarrollo. Y por ejemplo, así muchísimas cosas. Entonces, la innovación, no, el capitalismo trae innovación. La innovación persigue la ganancia. Punto. Si la ganancia y la innovación se alinean, excelente, todos ganamos. Pero en el momento en el que dejen de hacerlo, se entierra. Continuando con el texto. Naturalmente, bajo el capitalismo, el monopolio jamás puede eliminar por completo y por un periodo muy prolongado del mercado mundial la competencia. Esta es, dicho sea de paso, una de las razones de que sea un absurdo la teoría del ultraimperialismo. Desde luego, la posibilidad de disminuir los gastos de producción y de aumentar los beneficios haciendo mejoras técnicas obra a favor de las modificaciones. Pero la tendencia al estancamiento, ya la descomposición inherente al monopolio, sigue obrando a su vez. Y, en ciertas ramas de la industria y en ciertos países, hay periodos en que llega a imponerse. El monopolio de la posesión de colonias particularmente vastas, ricas o favorablemente situadas, obra en el mismo sentido. Prosigamos. El imperialismo es una inmensa acumulación en unos pocos países de un capital monetario que, como hemos visto, alcanza la suma de 100 a 150 mil millones de francos en valores. De ahí el incremento extraordinario de la clase, o, mejor dicho, del sector rentista. Esto es, de los individuos que viven del corte del cupón, que para nada participan en ninguna empresa y cuya profesión es la ociosidad. Comentario personal. Los accionistas. Cada que critico a los accionistas con un capitalista, alguien que defiende el sistema capitalista, porque ellos no son, los accionistas sí son capitalistas, ellos no. Y digo, oye, pero es que estas personas no hacen nada, no saben qué hace la empresa, nunca han pisado la fábrica, no conocen a nadie, nada más tienen acciones que quizá las heredaron de su abuela y reciben dinero, dividendos, en cada cuarto de año fiscal reciben su lana. Y me dicen, no, sí, pero es que ellos arriesgan su dinero. ¿Cuál pinche arriesgan su dinero si ellos son los que tienen el dinero? O sea, claro que hay casos de una persona que se esforzó mucho y dijo, pues yo quiero invertirle para mi patrimonio, lo que sea, bla, bla, bla. Pero hay un hay una amplia mayoría de personas que no hacen nada, que viven de nuestro trabajo, que viven de sus dividendos, de sus rentas. Es hora de que los saquemos a trabajar. Como dice Lenin. Continuando con el texto. La exportación de capitales, una de las bases económicas más esenciales del imperialismo, acentúa todavía más este divorcio completo entre el sector rentista y la producción. Imprime un sello de parasitismo a todo el país que vive de la explotación del trabajo de unos cuantos países y colonias de ultramar. Voy a leer eso de nuevo. Decía un poquito antes. De ahí el incremento extraordinario de la clase
o mejor dicho, del sector rentista, esto es, de los individuos que viven del corte del cupón, que para nada participan en ninguna empresa y cuya profesión es la ociosidad. La exportación de capitales, una de las bases económicas más esenciales del imperialismo, acentúa todavía más este divorcio completo entre el sector rentista y la producción. Imprime un sello de parasitismo a todo el país que vive de la explotación del trabajo de unos cuantos países y colonias de ultramar. Se abre cita. En 1893, dice Hobson, el capital británico invertido en el extranjero asciende a cerca del 15% de toda la riqueza del Reino Unido. Se cierra la cita. Recordemos que en 1915, dicho capital había aumentado aproximadamente en 2 veces y media. ¿Se abre cita de nuevo? El imperialismo agresivo, añade más adelante Hobson, que tan caro cuesta a los contribuyentes y tan poca importancia tiene para el industrial y para el comerciante, es fuente de grandes beneficios para el capitalista que busca el modo de invertir su capital. Se cierra la cita. En inglés, esta noción se expresa con una sola palabra: investor, rentista. Se abre cita de nuevo. Giffen, especializado en problemas de estadística, estima en 18 millones de libras esterlinas, paréntesis, unos 170 millones de rublos, se cierra, calculando a razón de un 2.5% sobre un giro total de 800 millones de libras, el beneficio, la ganancia, que en 1899 percibió la Gran Bretaña de su comercio exterior y colonial, de la importación y la exportación. Se cierra la cita. Por grande que sea esta suma, no puede explicar el imperialismo agresivo de la Gran Bretaña. Lo que lo explica son los 90 o 100 millones de libras esterlinas que representan el beneficio del capital invertido, el beneficio del sector de los rentistas. El beneficio de los rentistas es 5 veces mayor que el beneficio del comercio exterior del país más comercial del mundo. He aquí la esencia del imperialismo y del parasitismo imperialista. Por este motivo, la noción de Estado rentista, Rentestaat, o Estado usurero, está pasando a ser de uso general en las publicaciones económicas sobre el imperialismo. El mundo ha quedado dividido en un puñado de estados usureros y en una mayoría gigantesca de estados deudores. Entre el capital invertido en el extranjero, escribe Schulze-Gavenitz, se halla, en primer lugar, el capital colocado en los países políticamente dependientes o aliados. Inglaterra hace préstamos a Egipto, el Japón, China y América del Sur. En caso extremo, su escuadra cumple las funciones de alguacil. La fuerza política de Inglaterra la pone a cubierto de la indignación de sus deudores. Se cierra la cita. Sartorius von Walterhausen, en su obra El sistema económico de inversión de capital en el extranjero, presenta a Holanda como modelo de Estado rentista e indica que Inglaterra y Francia van tomando a sí mismo este carácter. A juicio de Schilder, hay 5 países industriales que son estados acreedores bien definidos: Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y Suiza. Si no incluye a Holanda en este grupo, es únicamente porque se trata de un país poco industrial. Estados Unidos es acreedor solamente respecto a América. ¿Se abre cita? Inglaterra, dice Schulze-Gavenitz, se está convirtiendo paulatinamente de estado industrial en estado acreedor. A pesar del aumento absoluto de la producción y de la exportación industriales, crece la importancia relativa para toda la economía nacional de los ingresos procedentes de los intereses y de los dividendos, de las emisiones, de las comisiones y
de la especulación. A mi juicio, esto es precisamente lo que constituye la base económica del auge imperialista. El acreedor tiene una ligazón más sólida con el deudor que el vendedor con el comprador. Se cierra la cita. Con respecto a Alemania, A. Landsberg, director de la revista berlinesa Die Bank, escribía en 1911 lo siguiente en el artículo de Alemania, Estado rentista. Se abre cita. En Alemania, la gente se ríe de buena gana de la tendencia a convertirse en rentista que se observa en Francia. Ahora bien, se olvidan de que, por lo que se refiere a la burguesía, las condiciones de Alemania se parecen cada día más a las de Francia. Se cierra la cita. El Estado rentista es el estado del capitalismo parasitario y en descomposición, y esta circunstancia no puede dejar de reflejarse tanto en todas las condiciones políticas y sociales de los países respectivos en general, como en las dos tendencias fundamentales del movimiento obrero en particular. Para mostrarlo de la manera más patente posible, concedamos la palabra a Hobson, el testigo más seguro, ya que no se le puede sospechar de parcialidad por la ortodoxia marxista. Por otra parte, siendo inglés, conoce bien la situación del país más rico en colonias, en capital financiero y en experiencia imperialista. Describiendo, bajo la viva impresión de la guerra anglo-boer, los lazos que unen el imperialismo con los intereses de los financieros, el aumento de los beneficios resultantes de las contratas, los contratos, de los suministros, etc., Hobson decía, se abre cita, los orientadores de esta política netamente parasitaria son los capitalistas, pero los mismos motivos se dejan sentir también sobre categorías especiales de obreros. En muchas ciudades, las ramas más importantes de la industria dependen de los pedidos del gobierno. El imperialismo de los centros de la industria metalúrgica y de las construcciones navales depende en gran parte de este hecho. Se cierra la cita. Circunstancias de dos órdenes, a juicio del autor, han debilitado la fuerza de los viejos imperios. 1. El parasitismo económico. Y 2. La formación de ejércitos con soldados de los pueblos dependientes. Se abre cita. Lo primero es costumbre del parasitismo económico, con el que el Estado dominante utiliza sus provincias, colonias y países dependientes para enriquecer a su clase gobernante y sobornar a las clases inferiores a fin de lograr su aquiescencia. Se cierra la cita. Para que este soborno resulte posible en el aspecto económico, sea cual fuere la forma en que se realice, es necesario, añadiremos por nuestra cuenta, un elevado beneficio monopolista. En lo que se refiere a la segunda circunstancia, Hobson dice, se abre cita, uno de los síntomas más extraños de la ceguera del imperialismo es la despreocupación con que la Gran Bretaña, Francia y otras naciones imperialistas emprenden este camino. La Gran Bretaña ha ido más lejos que nadie. La mayor parte de las batallas mediante las cuales conquistamos nuestro imperio indio las sostuvieron tropas indígenas. En la India, como últimamente en Egipto, grandes ejércitos permanentes se hallan bajo el mando de británicos. Casi todas nuestras guerras de conquista en África, exceptuando el sur, las hicieron, para nosotros, los indígenas. Se cierra la cita. La perspectiva del reparto de China suscita en Hobson el siguiente juicio económico. Se abre cita. La mayor parte de la Europa occidental podría adquirir entonces el aspecto y el carácter que tienen actualmente ciertas partes de los países que la componen. El sur de Inglaterra, la Riviera y los lugares de Italia y Suiza más frecuentados por los turistas, y que son residencia de gente rica, es decir, un puñado de ricos aristócratas
que perciben dividendos y pensiones del Extremo Oriente con un grupo algo más considerable de empleados profesionales y de comerciantes, y un número mayor de sirvientes y de obreros ocupados en el transporte y en la industria dedicada a la terminación de artículos manufacturados. En cambio, las ramas principales de la industria desaparecerían y los productos alimenticios de gran consumo y los artículos semifacturados corrientes afluirían como un tributo de Asia y África. Se cierra la cita, se abre otra. He aquí qué posibilidades nos ofrece una alianza más vasta de los estados occidentales, una federación europea de las grandes potencias. Dicha federación, lejos de impulsar la civilización mundial, podría implicar un peligro gigantesco de parasitismo occidental, formar un grupo de naciones industriales avanzadas cuyas clases superiores percibirían enormes tributos de Asia y África. Esto les permitiría mantener a grandes masas de empleados y criados sumisos, ocupados no ya en la producción agrícola e industrial en masa, sino en el servicio personal o en el trabajo industrial secundario, bajo el control de una nueva aristocracia financiera. Que los que se hayan dispuestos a desentenderse de esta teoría, paréntesis de Lenin, debería decirse perspectiva, se cierra. De nuevo vamos a empezar. Que los que se hayan dispuestos a desentenderse de esta teoría como indigna de ser examinada, reflexionen sobre las condiciones económicas y sociales de las regiones del sur de la Inglaterra actual que se hallan ya en esta situación. Que piensen en las inmensas proporciones que podría adquirir dicho sistema si China fuese sometida al control económico de tales grupos financieros, de los inversionistas, de sus agentes políticos y empleados comerciales e industriales que extraerían beneficios del más grande depósito potencial que jamás haya conocido el mundo con objeto de consumirlos en Europa. Naturalmente, la situación es excesivamente compleja. El juego de las fuerzas mundiales es demasiado difícil de calcular para que resulte muy verosímil esa u otra previsión del futuro en una sola dirección. Pero las influencias que gobiernan el imperialismo de la Europa occidental en la actualidad se orientan en este sentido y, si no chocan con una resistencia, si no son desviadas hacia otra parte, avanzarán precisamente hacia tal culminación de este proceso. Se cierra la cita. El autor tiene toda la razón. Si las fuerzas del imperialismo no tropezaran con resistencia alguna, conducirían indefectiblemente a ello. La significación de los Estados Unidos de Europa en la situación actual imperialista la comprende Hobson con acierto. Convendría únicamente añadir que, también dentro del movimiento obrero, los oportunistas vencedores del momento, en la mayoría de los países, trabajan de una manera sistemática y firme en esa dirección. El imperialismo, que significa el reparto del mundo y la explotación no solo de China, e implica ganancias monopolistas elevadas para un puñado de los países más ricos, origina la posibilidad económica de sobornar a las capas superiores del proletariado y, con ello, nutre el oportunismo, le da cuerpo y lo refuerza. No se deben, sin embargo, olvidar las fuerzas que contrarrestan al imperialismo en general y al oportunismo en particular, y que, naturalmente, no puede ver el social-liberal Hobson. El oportunista alemán Gerhard Hildebrand, expulsado hace ya tiempo del partido por su defensa del imperialismo, y que en la actualidad podría ser jefe del llamado Partido Socialdemócrata de Alemania, completa muy bien a Hobson al preconizar los Estados Unidos de Europa Occidental, sin Rusia, para emprender acciones comunes contra los negros africanos y contra el gran movimiento islamita, para mantener un fuerte ejército y una escuadra potente
contra la coalición chino-japonesa, etc. Comentario. Nada cambia las cosas. Un europeo que está todo loco, o sea, que es un extremista de derecha diciendo las acciones comunes en toda Europa, excepto Rusia, contra los negros africanos y contra un gran movimiento islamita y contra la coalición chino-japonesa. Nada cambia, las cosas son las mismas. Continuando con el texto. La descripción que Schulze-Geiwitz hace del imperialismo británico nos demuestra los mismos rasgos del parasitismo. La renta nacional de Inglaterra se duplicó aproximadamente de 1865 a 1898, mientras que los ingresos procedentes del extranjero durante ese mismo periodo aumentaron en 9 veces. Si el mérito del imperialismo consiste en que, se abre cita, educa al negro para el trabajo, se cierra, es imposible evitar la coerción, paréntesis de Lenin. Su peligro consiste en que, se abre cita, Europa descargue el trabajo físico, al principio el agrícola y el minero, después el trabajo industrial más rudo, sobre las espaldas de la población de color, y se reserva el papel de rentista, preparando acaso de este modo la emancipación económica y después política de las razas de color. Se cierra la cita. En Inglaterra se quita a la agricultura una parte de tierra cada día mayor para dedicarla al deporte, a las diversiones de los ricachos. Por lo que se refiere a Escocia, el lugar más aristocrático para la caza y otros deportes, se dice que, se abre cita, vive de su pasado y de Mr. Carnegie. Se cierra la cita. Paréntesis de Lenin, un multimillonario norteamericano. Se cierra el paréntesis. Solo en las carreras de caballos y en la caza de zorros gasta anualmente Inglaterra 14 millones de libras esterlinas, unos 130 millones de rublos. El número de rentistas ingleses se acerca al millón. El tanto por ciento de la población productora disminuye. Y aquí, camaradas, como comentario, en pantalla se debe de estar viendo una tabla. Continuando con el texto. El investigador burgués del imperialismo británico de principios del siglo XX, al hablar de la clase obrera inglesa, se ve obligado a trazar regularmente una diferencia entre la capa superior de los obreros y la capa inferior proletaria propiamente dicha. La capa superior suministra la masa de los miembros de las cooperativas y de los sindicatos, de las sociedades deportivas y de las numerosas sectas religiosas. El derecho electoral se halla adaptado al nivel de dicha categoría y sigue siendo en Inglaterra lo suficiente limitado para excluir a la capa inferior proletaria propiamente dicha. Para dar una idea favorable de la situación de la clase obrera inglesa, se habla ordinariamente solo de esa capa superior, la cual constituye la minoría del proletariado. Por ejemplo, se abre cita, el problema del paro forzoso es algo que afecta principalmente a Londres y al sector proletario inferior, del cual los políticos hacen poco caso. Se cierra la cita. Esta cita es de Schulze-Geiwitz, El imperialismo británico. Continuando. Se debería decir, del cual los policastros burgueses y los oportunistas socialistas hacen poco caso. Entre las particularidades del imperialismo relacionadas con los fenómenos de que hemos hablado, figura el descenso de la emigración de los países imperialistas y el aumento de la inmigración, afluencia de obreros y éxodo, de países más atrasados, donde el nivel de los salarios es más bajo. Comentario: nada ha cambiado. Y hay cada persona que dice, no, es que tú no sabes.
Continuando con el texto. La emigración de Inglaterra, como lo hace observar Hobson, disminuye a partir de 1884. En este año, el número de emigrantes fue de 242,000 y, en 1900, de 169,000. La inmigración de Alemania alcanzó el máximo entre 1881 y 1890. 1,453,000, descendiendo en los 2 decenios siguientes hasta 544,000 y 341,000. En cambio, aumentó el número de obreros llegados a Alemania de Austria, Italia, Rusia y otros países. Según el censo de 1907, en Alemania había 1,342,294 extranjeros, de los cuales 440,800 eran obreros industriales y 257,329 agrícolas. En Francia, una parte considerable de los mineros son extranjeros polacos, italianos, españoles. En los Estados Unidos, los inmigrados de la Europa oriental y meridional ocupan los puestos peor retribuidos, mientras que los obreros norteamericanos suministran el mayor porcentaje de capataces y personal mejor retribuido. El imperialismo tiene la tendencia a formar categorías privilegiadas también entre los obreros y a divorciarlas de las grandes masas del proletariado. Es preciso hacer notar que, en Inglaterra, la tendencia del imperialismo a escindir a los obreros y a acentuar el oportunismo entre ellos, a llevar a cabo una descomposición temporal del movimiento obrero, se manifestó mucho antes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto se explica por qué, desde mediados del siglo pasado, existían en Inglaterra dos importantes rasgos distintivos del imperialismo: inmensas posesiones coloniales y situación de monopolio en el mercado mundial. Durante decenas de años, Marx y Engels estudiaron sistemáticamente esa relación entre el oportunismo en el movimiento obrero y las particularidades imperialistas del capitalismo inglés. Engels escribía, por ejemplo, a Marx el 7 de octubre de 1858, se abre cita, el proletariado inglés se va aburguesando, de hecho, cada día más, por lo que se ve, esta nación, la más burguesa de todas, aspira a tener, en resumidas cuentas, al lado de la burguesía, una aristocracia burguesa y un proletariado burgués. Naturalmente, por parte de una nación que explota al mundo entero, esto es, hasta cierto punto, lógico. Se cierra la cita. ¿Qué razón tenías, Engels? Continuando. Casi un cuarto de siglo después, casi 150 años después, en su carta del 11 de agosto de 1881, habla de las peores trade uniones inglesas. Esto es una cita. Las peores trade uniones inglesas que permiten que las dirija gente vendida a la burguesía o, cuando menos, pagada por ella. Se cierra la cita. Y el 12 de septiembre de 1882, en una carta a Kautsky, Engels escribía, se abre la cita, me pregunta usted qué piensan los obreros ingleses de la política colonial. Lo mismo que piensan de la política en general. Aquí no hay un partido obrero, no hay más que conservadores y radicales liberales. Y los obreros se aprovechan con ellos con la mayor tranquilidad del mundo del monopolio colonial de Inglaterra y de su monopolio en el mercado mundial. Se cierra la cita. Engels expone, este es paréntesis de Lenin. Engels expone la misma idea en el prólogo a la segunda edición de La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1892. Aquí figuran claramente indicadas las causas y los efectos. Causas. 1. Explotación del mundo entero por este país.
2. Su situación de monopolio en el mercado mundial. 3. Su monopolio colonial. Efectos. 1. Aburguesamiento de una parte del proletariado inglés. 2. Una parte de él permite que lo dirija gente vendida a la burguesía o, cuando menos, pagada por la burguesía. El imperialismo de comienzos del siglo XX terminó el reparto del mundo entre un puñado de estados, cada uno de los cuales explota actualmente, en el sentido de la obtención de superganancias, una parte del mundo entero, algo menor que la explotada por Inglaterra en 1858. Cada uno de ellos ocupa una posición de monopolio en el mercado mundial gracias a los trusts, a los cárteles, al capital financiero, a las relaciones del acreedor con el deudor. Cada uno de ellos dispone, hasta cierto punto, de un monopolio colonial. Según hemos visto, los 75 millones de kilómetros cuadrados de todas las colonias del mundo, 65 millones, es decir, el 86% se hallan concentrados en manos de 6 potencias. 61 millones, esto es el 81%, están concentrados en manos de 3 potencias. Lo que distingue la situación actual es la existencia de unas condiciones económicas y políticas que por fuerza han tenido que hacer todavía más incompatible el oportunismo con los intereses generales y vitales del movimiento obrero. El imperialismo embrionario se ha convertido en el sistema dominante. Los monopolios capitalistas han pasado al primer plano en la economía nacional y en la política. El reparto del mundo se ha llevado a su término. Pero, por otra parte, en vez del monopolio indiviso de Inglaterra, vemos la lucha que un pequeño número de potencias imperialistas sostiene por participar en ese monopolio, lucha que caracteriza todo el comienzo del siglo XX. El oportunismo no puede ahora resultar completamente victorioso en el movimiento obrero de un país durante decenas de años, como triunfó en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, pero en algunos países ha alcanzado su plena madurez, ha pasado esa fase y se ha descompuesto, fundiéndose del todo bajo la forma del socialchauvinismo con la política burguesa. Y ese es el fin del capítulo. Este capítulo, en estos días, estoy grabando esto en septiembre del 2025, este capítulo se siente súper actual. Siento que estamos exactamente en este periodo. De nuevo, el tiempo es un disco plano. Parasitismo y descomposición del capitalismo. Entonces, ¿de qué habla Lenin en este capítulo? Habla de que una pequeña élite de países explota al resto del mundo. Y dentro de esos países se forma una pequeña élite que viven con lujos y que viven como una aristocracia total. Y el resto del país, de ese país, o se queda callado o no tiene voz y le sirve de sirvientes a esta aristocracia. Pero vamos por partes. Primero habla de que lo que es el capitalismo parasitario, o sea, lo que sabemos hoy en día que es exactamente eso, son parásitos, son personas que viven de sus rentas, que es algo en lo que cuando tú, mi apreciado camarada, estás hablando con personas que no son socialistas, creo que es algo que nadie, muy pocos, pueden defender. Cuando hablas de estas personas que viven de sus rentas, y no solo viven de sus rentas, son la crema innata de la sociedad. Viven como reyes, viven como aristocracia actualmente, de sus rentas, de sus acciones, sus dividendos, su capital. Los dividendos que sus acciones les dan. Cada 4 veces al año, cada trimestre de año fiscal, reciben sus dividendos.
Y para personas que tienen muchas acciones, que son muchas personas, pero indudablemente una ínfima minoría, este dinero son millones de millones, decenas, si no cientos de millones, de la moneda que desees, lo suficiente para vivir como una aristocracia. Y con ese dinero influencian la política local, pueden financiar campañas, compran sus medios de comunicación, periódicos, anuncios por internet, financian grupos políticos de influencers de derecha normalmente, porque ninguno de estos parásitos va a financiar voces como la mía, como otros camaradas que tienen una voz similar, porque eso es una amenaza a su existencia, es una amenaza a sus privilegios. Pero bueno, entonces tenemos estos parásitos que se asientan y que viven de sus rentas y se cuelgan de su país. Entonces su país es una gran potencia y vive de la explotación de colonias y de países dependientes mediante la explotación de capital. Hoy en día mediante la globalización, las empresas transnacionales. Y también, por supuesto, se tiene a los capitalistas locales que mantienen a la gente a raya. O sea, en México, en Brasil, en Latinoamérica en general, la inequidad económica es enorme. Entonces, hay una pequeña capa de capitalistas en el país a las cuales no les conviene hacer ruido porque se les acaba sus privilegios, se les acaba el paraíso que le pueden dejar a sus hijos, el vivir como aristocracia. Entonces, eso es una. Y también, por otro lado, cuando se llega a esta etapa, cuando se llega al capitalismo parasitario, se frena la innovación. Eso es otra cosa de lo que habla Lenin en este capítulo. Y podemos verlo hoy mismo. O sea, obviamente sí hay innovación en teléfonos y en microchips. Hay que hacerlos cada vez más pequeños, cada vez más rápidos. Eso va un poco de la mano con, desde mi punto de vista, con lo que es supremacía nacional. Eso no tiene nada que ver con lo que es la persona, la vida común. Eso tiene que ver con que hay los microchips, es la nueva carrera armamentista. Pero fuera de eso, ¿cuáles son los grandes avances tecnológicos que hemos visto en los últimos 20 años, 30 años? Tenemos algo que realmente haya radicalizado el modo en que vivimos de forma positiva. Ha habido un gran invento que fue así como que ¡wow! Y que ha salvado la vida de millones, ha mejorado la vida de millones, ha hecho la carga de trabajo más fácil. No, por supuesto que no. Las cosas se han estancado. Ah, no, pero el capitalismo promueve la innovación, la competencia. Si no hay ganancia, no hay desarrollo en esa rama. Así de sencillo. Entonces, Lenin comenta de que cuando tienes a esta clase parasitaria, a los capitalistas que nada más viven de sus rentas, hoy en día eso aplica, y el capitalismo empieza a descomponerse, a estancarse en la innovación, que eso está pasando hoy en día, se da lo que es por ponerlo de otra manera, la corrupción de la clase obrera. El cómo ciertos miembros de la clase obrera no ven lo que es las divisiones de clase y pierden su conciencia de clase. Entonces, lo que es las ganancias del imperialismo, las superganancias del imperialismo, permiten sobornar a lo que sería una aristocracia obrera. Y en este caso, aquí Lenin comenta que serían lo que son, por ejemplo, los líderes sindicales en los países capitalistas, en las potencias. Pero yo aquí, y esto lo he pensado bastante, creo que podríamos incluir hoy en día a lo que eran, por ejemplo, los abogados representando a estos capitalistas.
lo que son sus economistas, sus financieros, que están ahí para administrar sus fondos de inversión, para administrar sus ganancias. Y por supuesto, algo muy importante también, a los ingenieros, a los desarrolladores especialmente, que en este momento incrementan sus ganancias y son punta de lanza para lo que se viene, porque ellos están apostando, los capitalistas, de modo enorme porque la inteligencia artificial reditúe, les gane esta batalla que se viene, porque quien gane la supremacía de inteligencia artificial va a definir lo que resta del siglo, lo que resta de nuestra historia. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, con estas ganancias, la aristocracia, los capitalistas, pueden crear esta aristocracia obrera, que también, nuevamente, esto se da indudablemente hoy en día. Tenemos muchísimas personas que nuevamente es ahí donde, no, pues somos trabajadores, somos asalariados, deberíamos de hacer por resistir al capitalismo, ver el socialismo. Y ellos, esta aristocracia obrera, entiende que eso afecta su posición, eso afecta sus privilegios. Por supuesto que la vida sería mejor para la inmensa mayoría, pero no para ellos, al menos no en este momento. Las cosas se van a caer y el capitalismo es directamente responsable por el cómo se están degenerando las cosas, se están descomponiendo las cosas. Estamos cada vez más, se está pidiendo prestado y prestado y prestado cada vez más. Y ahí viene el cambio climático que va a dar duro y parejo a todos. Y no solo a las ganancias, va a matar gente de forma indiscriminada. Creemos que la tecnología nos va a salvar. Que nosotros estando en las ciudades, no, pues estamos protegidos. O sea, es un problema del Ártico, y quizá en la costa vaya a subir, pero en la ciudad vamos a estar bien. Nos va a llevar a todos, no tenemos concepción, a unos más que otros, por supuesto, pero el cambio climático fue lo que hizo que yo me radicalicé con el cambio climático. Pero bueno, entonces, finalmente, aquí Lenin también, como siempre, como debe ser, critica a lo que serían los oportunistas, los tan llamados partidos socialistas, y nombra a la socialdemocracia alemana, que no más ven para el otro lado, que apoyan a su nación, aunque estén mal, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él dice que estos grupos abandonan totalmente lo que es la objetividad, lo que es el marxismo, sus fundamentos, sus principios, por migajas, por consolidar su carrera política. Y pues sí, esto lo que sucede, por supuesto, esto promueve, esto desemboca eventualmente en guerras por la redivisión de las cosas y, eventualmente, conforme el armamento sigue ahí, pero las condiciones económicas empeoran de forma exponencial, llega el fascismo. Porque ¿qué hay otra cosa que hacer si tienes a hordas de gente descontentas porque se les ha arruinado su nivel de vida y está súper militarizado? Entonces, camaradas, hay que hacer más. Estaba conversando recientemente, puse un pensamiento en la comunidad que tenemos en Discord. Que por cierto, si te llama la atención unirte a una comunidad socialista en línea, en español, tenemos una en Discord. Se pone muy agradable. No es para organizarse, porque dichos tipos de comunidades, en Discord, en Reddit, en WhatsApp, en Facebook, en donde quieras, no son fiables. Para nada. Pero sí es para pasar el rato. Para hablar de noticias desde un ángulo socialista. Para compartir
cosas para leer, para tratar de organizar sesiones de lectura. Eso sí nos organizamos, pero para organizar cosas más pesadas, claro que no. Y si quieres unirte, deja un comentario donde me estés escuchando, ya sea en YouTube o en alguna plataforma de podcast. Si dejas un comentario, eventualmente lo voy a leer y te extiendo la invitación. También me puedes mandar un correo directamente a mi dirección es elperroasalariado en Gmail. Entonces, mándame un correo y yo, con mucho gusto, te extiendo la invitación. Pero, lo que decía, de que recientemente en la comunidad, ideas que estaba teniendo acerca de la organización, acerca de lo difícil que es levantar un grupo, una organización, si no tienes presupuesto. Porque a nuestros rivales ideológicos, a las personas que defienden el capitalismo, o peor aún, que despotrican ante lo que son los degenerados, o los que están atacando los valores occidentales, siendo ellos mismos latinoamericanos. O sea, conozco muchas personas, muchas, sí, y tengo en mente, ahorita me cae en mente 2, 3 personas que conozco en la vida real que dicen, no, o sea, se están tragando totalmente la propaganda, y la propaganda que es dirigida a los estadounidenses, a las personas blancas, que les debería de picar a los blancos. O sea, no, ahí vienen los feministas y vienen los transgénero y los socialistas y no sé qué y bla, bla, bla. O sea, cosas que no aplican para nada en nuestra situación, en nuestras condiciones materiales. Pero no, ellos se quejan de la inclusividad forzada. Entonces, el tipo de personas, el tipo de influencers que tienen esa línea, sí reciben presupuesto, sí reciben apoyo desde las sombras de capitalistas. Es mucho más fácil darle dinero a ellos. Para nosotros, no. Y dicen, no, pero es que la media está controlada por los socialistas. Claro que no. La media está controlada por los liberales, que no son socialistas. Y los liberales nada más protegen el capital, protegen la ganancia. Los socialistas no. Y por lo tanto, no va a haber nadie que vaya a darle dinero a un socialista, siendo esta persona una persona muy poderosa, una persona de las élites. Porque un socialista habla en contra de sus privilegios de esta persona, en contra de la acumulación de capital. Pero lo que quiero decir es que hay que hacer más. Sí se puede. No tenemos presupuesto, pero somos más. Sí se puede, camaradas. Tenemos una oportunidad. Se vienen temporadas, yo sospecho, muy reveladoras, difíciles, pero que si logramos anticiparnos, vamos a poder construir un mundo mejor. Un mundo mejor es posible. Este es el mundo que tenemos y está muy mal, claro que sí, y se va a poner peor, claro que sí, pero todavía podemos darle vuelta al rumbo que llevan las cosas. Sí se puede, juntos, organizados, sí se puede. Fuerza en la lucha, camaradas.